Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en la sala Multiusos 2 del Palacio de los Congresos y vamos a ver la exposición de póster de la jornada. Hoy estamos con Noelia García, ¿qué tal? Hola, muy bien, ¿qué tal? ¿Nos puedes explicar qué tal tu póster? Explícanoslo. Bueno, pues mi póster se llama Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, descripción de una serie de casos. Y bueno, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es la enfermedad priónica humana más frecuente. Sabemos que en la mayoría de los casos, el 85 o 95% de los casos van a ser esporádicos. El 5-15% van a ser debido a formas familiares y los iatrogénicos van a suponer actualmente menos del 1%. Las manifestaciones clínicas principales van a ser la demencia rápidamente progresiva y la mioclonía, aunque realmente la sintomatología inicial puede ser muy variada y eso hace que el diagnóstico sea bastante difícil a veces. Esta enfermedad pues, va a tener un curso habitualmente progresivo que va a llevar al fallecimiento del paciente habitualmente en el primer año desde el inicio de los síntomas. Y nosotros pues, presentamos 3 casos que los tenemos aquí, diagnosticados en nuestro hospital entre el 2014 y el 2015. El primero pues, es un varón de 53 años, el segundo caso tenía 57 y el último caso 69 años. En el primer caso teníamos antecedentes familiares con un padre fallecido por la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica. En el resto de casos no había antecedentes familiares. Y bueno, el primer caso consulta por un cuadro de deterioro cognitivo y alteración del lenguaje de 10 meses de evolución, más o menos. Y a la exploración lo que objetivamos es mutismo, hiperreflexia, una distonía del brazo izquierdo, mioclonías y atasia. El segundo caso consulta por una clínica de 2 semanas de evolución de torpeza en extremidad izquierda y a la exploración inicial tenemos una pérdida de fuerza con una hemiparesia 4/5 en el lado izquierdo y una extinción sensitiva también izquierda. Posteriormente, pues, el paciente se queda mutista, con mioclonía y con una actitud distónica también en el miembro superior izquierdo y con atasia. Y el último caso, el paciente consulta por una clínica de 6 meses de evolución con un deterioro cognitivo y también alteración motora y cuando lo exploramos tiene también un mutismo, hipertonía generalizada del predominio izquierdo y hiperreflexia. Se realizan los 3 casos de resonancia magnética que la tenemos aquí. En el primero se aprecia un aumento de señal a nivel insular, giriforme, así como un aumento de señal también en el estriado. El electroencefalograma también fue compatible con aparición de onda bifásica y trifásica. Luego en el segundo caso lo que apreciamos aquí también un aumento de restricción giriforme a nivel parieto-occipital derecho y también un aumento de señal en la cabeza de ambos caudados. El electroencefalograma mostró también ondas trifásicas y por último en el último caso se vio un aumento también de señal bilateral, giriforme cortical de predominio derecho y en el electroencefalograma también tenemos ondas bifásicas y trifásicas. La proteína 1433 se analizó y fue positiva en los tres casos y el estudio neuropatológico fue compatible con la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Y en el primer caso, como tenían antecedentes familiares, pues se realizó el estudio genético que resultó en una mutación en heterocigosis del exón 2 del gen PRNP. Y como conclusión decir que es fundamental tener en cuenta esta enfermedad ante casos de deterioro cognitivo rápidamente progresivo e incluso aunque el inicio sea un poco atípico como sucedió en el caso 2. Y eso es todo. Pues muchísimas gracias, Noelia. Gracias a vosotros. Continuamos en la exposición de pósters de la jornada. Tengo el placer de estar ahora con María José Fernández. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad. A ver si nos puedes explicar en qué consiste. Vale, bueno, buenas tardes. Yo presento una comparativa entre 2 series de casos de pacientes diagnosticados con enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en el Hospital Serán y el Hospital Meixoeiro de Vigo entre el periodo comprendido entre el año 97 y 2012. El análisis que hicimos fue un análisis de características demográficas y de características clínicas. El Hospital Meixoeiro, en el color azul, fueron 12 pacientes. En total, 10 de ellos esporádicos y 2 de ellos de causa genética, con una tasa de mortalidad calculada de 4 casos por millón de habitantes año. En el otro hospital fueron 6 casos, el hospital será en color rojo, 6 pacientes y todos fueron casos esporádicos, con una tasa de mortalidad calculada de 1,5. Con ello podemos calcular que la tasa de mortalidad global del área sanitaria fue de 4 casos por millón de habitantes año. En cuanto a la edad de muerte y la duración de la enfermedad,
podemos decir que en el Hospital Xeral fue el menor con respecto al Hospital Meixoeiro. En concreto, 3,8 con respecto al Hospital Xeral, con una edad de fallecimiento de 70 años. En el Hospital Meixoeiro fue de 2,1 con una edad de fallecimiento de 69 años. En el Centro 2, el Hospital Xeral, todos los pacientes fallecieron antes del primer año. En el Hospital Meixoeiro hubo pacientes que incluso tuvieron supervivencias mayores al año, puntualmente 19 meses y 27 meses. En cuanto a las formas de presentación, la más frecuente fue la demencia rápidamente progresiva, 6 de los pacientes de los 12 del Hospital Xeral y 4 de los pacientes de los 6 del Hospital Meixoeiro. Hubo también una relevancia importante en aquellos pacientes con una clínica de inicio cerebelosa. En cuanto a los pródomos, en ambas series el 50% de los pacientes las presentaron. Fundamentalmente fueron síntomas psiquiátricos y también hubo otros a modo anorexia, insomnio, alteraciones sensitivas dolorosas y cefalea. En cuanto al cuadro clínico, mucha variabilidad de clínica. ¿Qué podemos destacar? Que fundamentalmente todos los pacientes en ambas series presentaron clínica de deterioro cognitivo y clínica cerebelosa. También destacamos que las mioclonías estuvieron presentes en un 83% de los pacientes del Centro 1, el Hospital Meixoeiro, y en el 100% de los pacientes del Hospital Xeral. También destacamos un porcentaje significativo de pacientes con fluctuaciones clínicas, 50 y 58% respectivamente. En cuanto a la fase final de presentación de la enfermedad, fue en un estado de coma y de mutismo acinético, y la causa fundamental de fallecimiento en ambas series fue por complicaciones respiratorias. En cuanto a las pruebas complementables, la proteína 14-33 en azul representa el Hospital Meixoeiro y lo podemos resumir en que el 63% de los pacientes con una enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica tuvieron una proteína positiva. En cambio, la causa genética, un 50%. En el Hospital Xeral, en el diagrama representado de rojo, el 100% de los pacientes tuvieron una proteína positiva. En cuanto al electroencefalograma, aquí representamos cada columna, cada paciente. En el Hospital Xeral, todos los pacientes tuvieron un electroencefalograma típico. En el Hospital Meixoeiro, solo el 58% de los pacientes tuvieron un electro positivo. Y por último, la resonancia, decir que tuvimos unas sensibilidades bajas, en torno al 57 y el 63% respectivamente. La conclusión de nuestra comparativa fue que la tasa de mortalidad en ambas series fue elevada, que esta tasa de mortalidad en nuestra área es elevada y hay diferencias entre el Centro 1 y el Centro 2. Estas diferencias las podemos explicar, es que en el Centro 2 no se hicieron diagnósticos de causas genéticas ni diagnóstico de formas atípicas. Y por último, que hubo un porcentaje elevado de pacientes en que las fluctuaciones clínicas fueron relevantes. Pues nada, muchísimas gracias, María José. Continuamos en la exposición de póster de la jornada y ahora nos va a explicar el suyo Beatriz. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿nos puedes contar un poco de qué trata este póster? Sí, claro. Mira, queríamos estudiar las diferencias que hay en el metabolismo cerebral de los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer precoz y enfermedad de Alzheimer tardía. La enfermedad de Alzheimer precoz es aquella que aparece antes de los 65 años y la tardía es después de los 65 años. Y está descrito en la literatura que los pacientes con enfermedad de Alzheimer precoz tienen un metabolismo diferente a los que tienen enfermedad de Alzheimer tardía. Entonces, nosotros hemos hecho PET de FDG a los pacientes y hemos comparado el resultado del metabolismo de su cerebro dependiendo de la edad de presentación de la enfermedad. Por un lado, pacientes con menos de 65 años, por otro lado, pacientes que tienen entre 65 y 79 años y por otro lado, pacientes mayores de 79 años. Y hemos comparado cómo es el metabolismo de su cerebro. Los resultados son estos, como podéis ver. Los pacientes con una enfermedad de inicio precoz tienen un hipometabolismo parietal frente a los pacientes que tienen una presentación más tardía. Y por otro lado, los pacientes con una presentación más tardía tienen un hipometabolismo más temporal y más centrado en los hipocampos. Esto es exactamente lo mismo que está descrito en la bibliografía. No hemos encontrado ninguna diferencia entre el grupo de pacientes con un inicio de la enfermedad entre los 65 y 79 años o un inicio de la enfermedad mayor de 79 años. El metabolismo cerebral ha sido exactamente igual en estos pacientes. Genial, pues muchísimas gracias. Nada.